Durante los siglos XV y XVI, el espíritu renacentista impulsó al hombre a realizar grandes búsquedas en pos del conocimiento, deseos reflejados en las exploraciones hacia el nuevo continente, el cual ofrecía a la cultura occidental nuevos aportes en diferentes ramas de la ciencia, principalmente en campos como la geografía, historia, la medicina y la exploración náutica. Sin mencionar la sensación de aventura que generaban las expediciones y reforzaban el pensamiento de la época y su aspiración hacia el descubrimiento. La mayor parte de las ciudades fundadas en América llevan el nombre de las ciudades de la península que los conquistadores dejaron atrás. Para el diseño de las nuevas urbes se proyectan trazos racionales renacentistas en forma de damero, tablero en el que se juega a las damas, con la siguiente distribución. En el centro siempre una gran plaza mayor, que es el lugar de encuentro ciudadano y de mercado, y los edificios principales, la catedral y el palacio de gobierno. Un claro ejemplo es el Zócalo de la Ciudad de México. A finales del siglo XV llegaron junto con los españoles las iniciales expresiones arquitectónicas de influencia europea, que aunque en un principio contenían elementos del gótico tardío, pronto adquirieron aspectos tradicionales del Renacimiento español, y más específicamente del plateresco, el cual fue una corriente artística y arquitectónica resultante de una modificación del espacio gótico y de una fusión ecléctica. El plateresco es una de las primeras tres formas a las que evolucionó la arquitectura renacentista. Se desarrolló en España, principalmente en Salamanca, aunque también se extiende a Burgos y Valladolid. Durante el primer tercio del siglo XVI, sus principales características son continuidad y permanencia de las estructuras góticas, decoración abundante de estética ya renacentista, conchas, motivos heráldicos, sillares almohadillados, elementos arquitectónicos clásicos como frontones y entablamentos. Las órdenes religiosas, en su acción evangelizadora, son las introductoras de las formas renacentistas hasta en los lugares más recónditos de América. Franciscanos, dominicos y agustinos inicialmente, y jesuitas más tarde, serán los que levanten monasterios que reflejan un estilo semejante a los levantados en Andalucía, con una iglesia de planta rectangular que posee una fachada principal, decorada con elementos como balaustres, medallones y grutescos en torno a la puerta de entrada y muros lisos. La ornamentación renacentista se mezcla con temas inspirados en el temario decorativo indígena, botánico y zoológico. La arquitectura colonial busca la uniformidad, sin embargo, no puede evitar las diferencias étnicas y geográficas, las cuales terminan generando un sincretismo entre las características étnicas del lugar y la arquitectura renacentista. El edificio se remata con almenas a modo de cresterías y una espadaña en vez de campanarios. El interior se conforma de estructuras góticas como bóvedas estrelladas y rosetones, y a menudo se decora con pinturas en grisalla. En América consiguieron gran desarrollo tres tipologías arquitectónicas que habían tenido muy poca aplicación en el Viejo Mundo. Templo-fortaleza. Su origen se remonta a la España medieval y es de carácter defensivo. Uno de los ejemplos más característicos de este tipo de edificios es el convento de Yanguitlán, en Oaxaca, México, que conserva, por razones funcionales, la estructura masiva y vertical de las construcciones defensivas medievales. Capilla abierta. Las necesidades de las evangelizaciones masivas crean particularidades arquitectónicas, las cuales resultan en la creación de atrios enormes que son utilizados para las catequesis y para las misas al aire libre, dada la imposibilidad de que entraran en el templo las multitudes de recién bautizados. En un extremo se coloca un pórtico, provisto de altar, desde donde se decía la misa. En los rincones del patio se elevaban templetes que se destinaban a la enseñanza. Como ejemplos tenemos a la capilla de Tepozcolula y las pozas de Huejotzingo en México. Pozas, una especie de pequeñas capillas abovedadas situadas en las esquinas de los atrios abiertos. Consiste en 4 edificios cuadrangulares donde posaban las figuras religiosas utilizadas durante las procesiones. En la segunda mitad del siglo XVI se comienzan a cimentar grandes catedrales en Latinoamérica, principalmente en México. La Catedral de Jaén, en España, proyectada por el arquitecto Andrés de Vandelvira, sirve de modelo a un buen número de templos del Nuevo Mundo.
especialmente a aquellos diseñados por Francisco Becerra, quien desarrolló también las catedrales peruanas de Lima y Cusco. En México destacan de manera especial dos catedrales, la de Puebla, igualmente de Becerra, y la de la Ciudad de México, cuyas trazas pertenecen a Claudio de Arciniega. En Colombia se observa la influencia del español Juan de Herrera en los remates en bola de las pirámides superiores de la portada de la Catedral de Tunja. Por último, en Quito, Ecuador, se encuentra la Catedral de San Francisco, quizá uno de los ejemplos más bellos de manierismo en América. Se podría decir, como un punto de vista, que la arquitectura renacentista en América como tal no existió, solo fueron influencias europeas que llegaron tardíamente a América, mezclados con el barroco, el gótico y neoclasicismo, y que fue reinterpretado por los indígenas de lo que se les enseñaba, y que podemos observar en la arquitectura colonial. Como se mencionó al principio, con la llegada de los españoles al continente americano, a finales del siglo XV, trajeron consigo las expresiones arquitectónicas de influencia europea, que aunque en un principio incluían elementos del gótico tardío, pronto adquirieron aspectos tradicionales del Renacimiento español, particularmente del plateresco. Recordemos que el Renacimiento español fue un estilo arquitectónico que se desarrolló en tres etapas, el plateresco, el purista y el herreriano, pues fue esta primera etapa la que tuvo mayor influencia y se desarrolló más en América, esto debido a la vasta producción de plata en la región. México es el país que más construcciones conserva de esta época. Una de estas construcciones y de gran importancia en la arquitectura del país es la Catedral de San Ildefonso, en Mérida, Yucatán, la catedral más antigua de México y para algunos también la primer catedral en América continental. La edificación de la Catedral de Mérida inició el 16 de noviembre de 1561, a petición del rey Felipe II. Su construcción fue relativamente rápida, ya que inició en 1562 y concluyó en 1598. Tiempo más tarde, se le agregaron algunos detalles como una de las torres y el remate del acceso principal. La Catedral de San Ildefonso ostenta una sobria fachada, característica de la orden renacentista, en la que destacan la Puerta del Perdón, con arco de medio punto enmarcada por columnas pares a los lados. En medio de las columnas se encuentran dos imágenes, la de San Pedro y la de San Pablo. Sobre el arco del acceso principal se ubica un frontón, por encima de este se encuentra la ventana del coro, y un tanto más arriba se ubica el escudo de la realeza española. Todo lo anterior se encierra entre dos columnas, mismas que sostienen un arco que se mira de frente. Orientada al este, la Catedral de Mérida mide más de 42 metros de altura sobre el nivel del atrio, 64 metros de largo y 40 metros de ancho. Consta de tres naves, una central y dos laterales. En su interior se encuentran tres capillas y la sacristía presenta dos torres de dos cuerpos de estilo morisco. La cúpula está adornada con arcos y pilares. La catedral se compone de los siguientes espacios: la sala capitular, coro, sacristía, capillas, bautisterio y cuerpo. La capilla está cubierta con bóveda de cañón, interrumpida por arcos que la dividen en tres tramos, estando cubierto el central por una pequeña cúpula de media naranja con linternilla. En el cuerpo, observamos que cuenta con 20 bóvedas de pañuelo, en donde se utilizaron casetones como sistema constructivo. Cada uno de estos está remarcado con molduras de piedra. La cúpula, que cubre el cuerpo central principal, tiene 4 pechinas y remata con una linternilla. El tambor se encuentra rodeado de ventanas. Tiene 8 arbotantes, que descansan sobre pináculos que a su vez salen del tambor. En total, tiene 33 ventanas, una en la fachada que corresponde al coro, 3 en el muro de fondo, 9 en los muros laterales y 16 en la cúpula. También cuenta con 4 en la linternilla. Los ojos de buey se encuentran en su mayoría en las lunetas. Y también cuenta con pilastras, son las medias columnas en las que descansan los arcos al unirse a la pared. Por último, la fachada principal se compone de 3 cuerpos que son las 2 torres y el acceso principal, con elementos coloniales sobresalientes como las pilastras, el arco de medio punto, molduras de piedra y 3 frontones.